De la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Siendo las 8 de la mañana con 8:16 minutos, hora del centro en la República Mexicana, ya cambió 8:17. Le doy los buenos días y la bienvenida a nuestro joven colaborador desde el estado de Tabasco, en el Golfo Mexicano, Manuel Pedrero, que en el segmento La Opinión Joven, pues va a compartirnos sus análisis. Bienvenido, buenos días primeramente, Manuel. Buenos días, ¿cómo se encuentra, don Carlos? Muy bien, gusto en saludarte. ¿Qué tema nos compartes este día, Manuel? Bueno, aprovechando que hoy estamos en el marco, en pleno Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, vamos a hablar de precisamente un tema que estuvo bien picoso esta semana, la libertad de expresión. Muy bien, el tema y los micrófonos obviamente son tuyos. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Miren, para empezar, ¿qué tenemos en el gobierno? El gobierno, por semántica, está obligado a brindar cuentas precisas de todos los trámites, de todas las acciones y políticas públicas que conlleva para lograr sus cometidos. Entonces, para lograr ese objetivo, primero se debe de establecer la precisión de la comunicación social. En esta mancuerna de la 4T, se llevaría precisamente al comunicador social Jesús Ramírez Cuevas, comunicador de la Presidencia de México, quien ha sido quien ha logrado maquinar todo este tipo de segmentos, de objetivos que ha precisado Andrés Manuel. En este caso, tenemos algo bien curioso, porque toda esta semana se ha llevado este tipo de, digamos, de ataques o pseudoataques, precisamente de la oposición, que han llegado hasta ahí, para renovar este discurso, este cambio en el discurso, porque ahora la retórica ya no es la violencia, ahora la retórica es la falta de libertad de expresión. Se está coartando la libertad de expresión, se está poniendo en peligro, y no solamente lo promueven este tipo de retóricas, este tipo de discursos, pues los típicos golpeadores que ya todos conocemos y que algunos se encuentran en la plancha del Zócalo, sino que ha escalado un poquito más y ya ha llegado al punto de hasta expresidentes, ¿no? Que hasta uno de los últimos dos expresidentes ha terminado dicho que la libertad de expresión está expuesta, está en peligro, y que incluso grandes periodistas como Carlos Loret de Mola son ejemplos vivos de la lucha contra la dictadura y la propaganda dictatorial de la Cuarta Transformación y del abuso de la información, ¿no? Entonces, yo me di la tarea de investigar algunos datos. Digo, es una obligación, pero esta vez quise completarlo un poco más para saber por qué se está diciendo esto y por qué no se decía antes. Entonces nos encontramos con notas que, por ejemplo, desde hace más de un año, precisamente el 23 de mayo del año 2019, en esa mañanera del presidente López Obrador, se dio a conocer lo que al día de hoy sigue siendo una megabomba, porque nos puede ayudar para hacernos una referencia de quién era el que estaba siendo beneficiado, quién era el que estaba siendo perjudicado, y que en estos tiempos pues nos ayuda a explicar un poco mejor cuál es la situación actual, ¿no? Y la nota, el encabezado básicamente es esto: 36 periodistas recibieron 1,081 millones de pesos con Peña Nieto. Esto en contratos de publicidad. Pero lo que más me gusta de esto es que precisamente por el tema de contratos de publicidad del gobierno federal, es que trata de ser el justificante para que no sea tan sonado. Hay que recordar que nada más Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, registró un sobregasto del 2.115% de lo que se tenía permitido para el presupuesto de comunicación y propaganda de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, ahí entraría otro tema, que Aurelio Nuño iba a ser el candidato del PRI para el 18, pero bueno, eso es aparte. Para esta lista teníamos largas menciones, y tenemos en primer lugar pues a un personaje bastante famoso, Joaquín López Dóriga, quien se posiciona en primer puesto, quien recibió más de 251 millones de pesos, 251.482.000 pesos
por medios de empresas, Ancla Communication, Antros Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga, y después de eso tenemos a SDP Noticias, su titular de Federico Arriola, y tenemos a Enrique Krause, y luego tenemos a Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, Rafael Cardona, Roberto Rock, Baru Rojas, Nino Canún, es decir, tenemos una larga lista de los que precisamente hoy podemos notar que están haciendo más ruido que nunca, porque también podemos notar, por ejemplo, bajo los pocos o los pobres niveles de rating que no lograron cometer algunos periodistas o comunicadores, ya sea el caso de Carlos Loret, que terminó siendo despedido y humillado de Televisa, ya sea el caso de Víctor Trujillo, alias Proso. Hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, es una verdad, fue censurado precisamente de Televisa, acabando con 20 y tantos años de la emisión del Mañanero, lo cual terminó siendo desplazado para un eventual despido. Tenemos el caso de Carmen Aristegui, tenemos el caso de muchos periodistas que en el sexenio pasado bien sufrieron algunas censuras, y eso sí coartaba la libertad de expresión. Y ahorita en 2018 que entró el nuevo gobierno, pues precisamente esa gente fue la que se puso a trabajar nuevamente. Nino Canún, Carmen Aristegui, incluso el propio Víctor Trujillo hasta consiguió un espacio en el Grupo Radio Centro, en el que reinventó la mañanera para ahora en formato de radio. Entonces, ¿cómo es que funciona esta retórica de la libertad de expresión? ¿Cómo es que se está coartando? Porque parece ser que ahorita hay mucha. De hecho, hasta la semana pasada podemos notar en un informe presidencial directo desde Palacio Nacional, es el mismo presidente de la República y no Jesús Ramírez Cuevas quien da el anuncio, esta investigación, estos análisis de cuánto se critica a la 4T, de quién no critica la 4T, quiénes son los periódicos, quiénes son los periodistas que están dando más duro, y con pura semántica, con puro análisis, nosotros vemos esto, la lista de quienes recibían contratos millonarios para publicidad, Enrique Krause, Riva Palacio, etcétera, y son exactamente los mismos que ahorita están gritando en el cielo que parece una dictadura. No es algo menor. Yo creo que no hay que ser tan cínicos a primera vista, es algo obvio. Básicamente se reduce a que al dejar de recibir este famoso denominado chayote, porque esa es la verdad, ese era el chayote, ya no se recibe ese dinero y por lo tanto se tiene que recurrir a la infamia, ¿no? A este tipo de declaraciones. Y no solamente con ellos, también incluso con otros, como Héctor Aguilar Camí, de la revista Nexos, que también dejó de recibir contratos millonarios de publicidad oficial del gobierno, porque si algo no necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es precisamente eso, comunicación social. La forma tan sencilla de hacer un video en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y subirlo, ya le favorece un montón a Andrés Manuel López Obrador, porque sabe muy bien que cuenta con un respaldo digital enorme. Es el político, naturalmente, antes de ser presidente de México y ahora como presidente de México, con más alcance, hablando digitalmente, en su canal de YouTube, con más de 1 millón de suscriptores, y nada que ver con su página de Facebook, con 8 millones, y su cuenta de Twitter con 8, es decir, se va dando cuenta uno que lo que no necesita Andrés Manuel es un aparato de comunicación social tan grande para conseguir aprobación, legitimidad, y si nosotros nos damos cuenta, salvo mucho de lo que se ha usado, pues ha sido precisamente para eventos oficiales, como puede ser la propagación, la propaganda, la publicidad del informe de gobierno, ¿no? Por ejemplo, este último donde se vendía el avión presidencial y el presidente mismo era el que invitaba a comprar los boletos del avión, etcétera. Entonces, ya para cerrar, Carlos, porque es algo que sí deben de saber los mexicanos, es que no hay ningún indicio de que se esté coartando la libertad de expresión. Hay mucha libertad de expresión, está puesto en el artículo 17, me parece, de la Constitución mexicana. Nadie tiene que ser intimidado por decir lo que piensa. Todos podemos pensar lo que decimos, pero no todos dicen lo que piensan.
Entonces yo creo que es un requisito fundamental para la democracia, y más en este país que se necesitó durante años. Ahorita cualquiera puede emitir su opinión a sabiendas de que no puede tener una represión en ese sentido. Uno se puede manifestar libremente de la forma que quiera, algo que no me parece totalmente adecuado. Por ejemplo, en estas marchas, manifestaciones anarquistas, otras feminanarquistas, donde se destruye propiedad privada, donde se destruyen monumentos históricos, y aún así se ha garantizado el derecho a manifestarse de esa forma, estableciendo un precedente peligroso, diría yo, porque si se da el mensaje de que cualquiera se puede manifestar así, entonces no van a detener a nadie. Entonces, ni en la Ciudad de México, que es territorio López Obradorista, en el país, por órdenes federales, yo creo que no se va a reprimir a nadie. Está totalmente garantizada la libertad de expresión. Es una realidad, y qué mejor forma de celebrarlo que hoy, en pleno Día Internacional de Derecho de Acceso Universal a la Información. Incluso hasta en tintes cómicos sería sano para el humor recordar que el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, en una ocasión ni siquiera pudo definir lo que era el IFAI, que es el Instituto Federal al Acceso a la Información, y terminó siendo el Instituto para el Acceso de este Instituto, de este acceso, ya sabes, las joyas que nos regalaba Peña Nieto. Entonces, el estar informado no solamente es un derecho, yo creo que debe de ser una obligación, no solamente para los ciudadanos, sino para toda la población, todos los mexicanos. Es un derecho, yo creo que se debe ser una obligación para ser ciudadanos responsables, escoger adecuadamente, estar enterado de las noticias, y no solamente por un medio, por múltiples, para tener el contexto, tener una tesis, luego formular una antítesis, y de ahí formar una síntesis de la opinión propia de cada quien, Carlos. Pues sí, Manuel, efectivamente, un instituto de acceso a la información, protección de datos personales, la gente ya lo sabe, etcétera, que no ha venido cumpliendo con sus labores. El presidente López Obrador, ¿cuántas veces ha recordado al pueblo de México y al mundo que pues ha venido operando para ocultar precisamente la información que es pública, porque hay sujetos obligados que tienen que dar a conocer en qué se gasta nuestro dinero, cómo lo están utilizando, a dónde lo están llevando, qué es lo que están haciendo? Y le recuerdo al auditorio que muchas veces este Instituto de Acceso a la Información, bueno, pues puso candados a muchos años en temas sensibles en el prianato, principalmente con Peña Nieto, y que bueno, pues a los mexicanos nos cuesta muy caro el mantener ese tipo de institutos que la mayoría de las ocasiones pues se han dedicado a ocultar la información. Ya que hablabas de Riva Palacios, también hay que recordar, Manuel, al auditorio, que ganaba $1,000,000 mensual por su calumnia, que no es columna. También tiene él una página web donde aparte pues cobraba, dicen, otro dinero importante por esa plataforma. Ya nos hablaba sobre las de Joaquín López Dóriga. Nosotros aseguramos que en la actualidad es cuando más y de mejor manera se informa, es cuando más libertad de expresión hay, tanto que Loret de Mola en sus plataformas, en los medios en los que se encuentra, y por su parte Broso también con sus plataformas, pues todos los días generan calumnias, desinformación, descontextualización, mentiras a quienes lo siguen, y luego se juntan en algo que se llama Latinus para seguir mintiendo, seguir difamando, seguir descontextualizando, y ellos se dicen atacados por el gobierno de López Obrador, cuando lo único que hace López Obrador, y lo ha dicho siempre, es tener un foro donde defenderse, porque siendo el presidente de la República ha pedido derecho de réplica, y ese tipo de medios, inclusive los llamados tradicionales, no le dan el derecho de réplica al presidente de la República. Imagínense a otro ciudadano común y corriente. Entonces, pues esto es en contexto para que haya más datos para nuestro auditorio. También quiero resaltar la figura, la imagen, el recuerdo de mi referente periodístico, mi maestro, don José Gutiérrez Vivó, la voz que México escucha, que bueno, pues dentro de temas de rating, pues él estaba, pero por allá, más allá
de cualquier galaxia, y en su momento, allá muy lejos, en cuestiones de rating, le seguía Carmen Aristegui. Lo despedazó Fox, lo acabó Calderón Hinojosa, y bueno, pues vino a darle la puntilla Enrique Peña Nieto, solo porque a la hora presidente de la República, en una entrevista que se le realizaba en ese programa Monitor con Gutiérrez Vivó cada mes, donde las personas hacían preguntas al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, que lo era López Obrador, pues se le ocurrió decir que él quería ser presidente de la República. Eso enfureció a Fox, a Marta Sagún de Fox, y bueno, pues lo arruinaron laboralmente, económicamente, porque él creó lo que se conoce como Radio Red, Inforred. Él era corresponsal desde Inglaterra, él lo trajo, esa idea la creó, la generó, la inventó en el grupo Radio Centro, después de haber ganado litigios a nivel internacional y nacional todos, pues hasta la fecha no le han pagado, pero nos da gusto porque López Obrador ya dijo que se le va a hacer justicia a don José Gutiérrez Vivó. Ya otros periodistas ya los has mencionado tú. Es importante recordar al auditorio también, Manuel, que un periodista independiente, por haber publicado la presunta relación entre la hermana de Calderón, Cocoa, con la tuta, con el líder de aquel grupo criminal en Michoacán, lo encarcelaron más de 4 años. Él hizo muchos libros desde la cárcel, un penal de alta seguridad, y actualmente ya está a la venta el libro que se llama El licenciado de Jesús, J. Jesús. Ay, se me escapa el apellido, disculpen ustedes. Sí, creo que es el apellido completo, el nombre completo de Calderón, ¿no? No, nada más se llama, el libro se llama El licenciado, su nombre es J. Jesús, no recuerdo el apellido, no es su nombre, y bueno, pues da a conocer datos muy importantes de entrevistas que les hizo ahí mismo en la cárcel altos capos, ya presos en la República Mexicana, algunos otros ya inclusive extraditados. Así es de que muy importante, como siempre, lo que nos compartes en tus investigaciones, en tu análisis, Manuel. ¿Algo que quieras agregar finalmente? Sí, rápidamente, ahora que menciona Riva Palacio, importante mencionar, gracias a un recuento de un tuitero paisano mío, Tito Zurita Carpio, que hace el análisis y de 10 columnas que tiene Riva Palacio, 9 son para atacar, desprestigiar al gobierno o bien a la imagen presidencial. Hay que recordar que muchos, incluso al no recibir este tipo de beneficios, se tiran directamente a crear las famosas fake news, las noticias falsas, lo cual yo no soy periodista ni mucho menos investigador, pero creo que es la contraparte, es el antagonismo del periodismo, las noticias falsas, las falsedades, la calumnia, la difamación. Me parece que es algo inaudito, algo que no se debe de hacer, incluso catalogado como una enfermedad, no por mí, sino por la ONU, la llamada infodemia, que puede llegar incluso a matar por la falta de conocimiento. No quiero decir ignorancia porque no es como tal, sino el no estar lo suficientemente informado y por X o Y razón terminar haciendo o no haciendo algo indebido para terminar con algunos daños físicos o integridad de la persona. Así que me parece que también es importante corregir en ese aspecto toda clase de periodismo que solamente se dedique a difundir noticias falsas de que, quieran o no, pueden dañar la integridad moral o física de una persona. Ojo con eso. Así es, Manuel, pues te deseamos que sigas disfrutando de esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego, un saludo a ti y a tu auditorio. Buen inicio de semana. Gracias, igualmente un abrazo. Pues es la participación de nuestro joven analista, 17 años de edad, desde el estado de Tabasco, y hoy calumnias, difamaciones, sin censura, porque lo